Sonido uno 2 3. Sonido uno 2 3. Qué alegría cuando me dijeron,
Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Aleluya. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Delfín Villamil al cumplir 5 años de fallecido, intención de la familia Páez Villamil. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado más claramente tu amor y nos has permitido conocerlo con más profundidad, concede a quienes has librado de las tinieblas del error adherirse con firmeza a las enseñanzas de tu verdad, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. Un ángel del Señor le ordenó a Felipe: ponte en camino en dirección al sur por la vía que baja de Jerusalén a Gaza. Ahora está solitaria. Él se puso enseguida en camino. Un hombre de Etiopía, eunuco y alto funcionario de la Candace, es decir, de la reina de ese país, y superintendente de sus tesoros, que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, se hallaba de regreso y sentado en su carroza leía el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a la carroza. Felipe se acercó rápidamente y oyó que estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿y si entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: pero ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir y sentarse junto a él.
El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Aunque lo humillaron, fue revocada su condena. ¿Quién podrá contar su descendencia? Su vida es arrebatada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Tomó entonces Felipe la palabra y, partiendo de ese texto de la Escritura, le comunicó la buena noticia de Jesús. En el viaje llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mira, aquí hay agua, ¿qué inconveniente hay para que yo reciba el bautismo? Y mandó parar la carroza y bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que siguió su viaje lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y, continuando su camino, predicó el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclama al Señor tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclama al Señor tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, dijo Jesús a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre fuera del que procede de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Yo os aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da la vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. El pan que baja del cielo es el que no deja morir al que lo come. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascua de Resurrección. Estamos celebrando este tiempo de Pascua y, como ya hemos repetido casi todos los días, este es un gran domingo, un domingo de fiesta, un domingo, como resaltan las lecturas de estos días, hablando de Felipe, y hoy también hablan de Felipe, todo aquel que escucha a Felipe. Ayer, por ejemplo, decía: y allá la ciudad, después de escuchar el mensaje de Felipe, se llenó de alegría. Y hoy un señor que es ministro de una reina, también después de recibir el mensaje
dado por Felipe, y después de recibir el bautismo, siguió su camino lleno de alegría. Esa es una de las condiciones fundamentales que muestran que Dios está presente, la alegría. Recordemos que el Papa Francisco, al inicio de su pontificado, nos regaló una cartica apostólica bastante interesante, Evangelii Gaudium, que traducido del latín al español significa el evangelio, o la alegría de evangelizar más bien, la alegría de evangelizar. Y entonces, queridos hermanos, Dios nos llama a nosotros a la alegría, nos invita a eso. Y hoy nos dice cómo se hace eso, precisamente. Pues en la primera lectura en los Hechos de los Apóstoles, exactamente en el capítulo 8, del que acabamos de hacer referencia, un hombre tiene las escrituras, el profeta Isaías, pero lo lee y lo lee y lo ha leído quién sabe cuántas veces, y se le acerca a Felipe allá empujado por el Espíritu, dice ahí, hazte al pie de esa carreta, y empieza entonces a escuchar a aquel hombre con esa pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica? Pues Felipe empezó su proceso de evangelización y de maestría o enseñanza, porque no es solamente anunciar, sino que hay que enseñar después. Y entonces le enseña de quién está hablando. Estaba hablando de uno de los cánticos del siervo, dice allá, el siervo doliente, de esos que leímos en Semana Santa, de aquel que va a ser exaltado a lo más alto, pero primero tiene que ser humillado hasta lo más bajo, aquel que lo van a azotar y lo van a dejar desfigurado, que no parecerá ni hombre, y cosas de estas. Y él pregunta, ¿de quién habla aquí este profeta? Y es cuando aprovecha Felipe para decirle todo lo que nosotros ya sabemos de Jesucristo. Y para tener vida en su nombre hay que bautizarse, y el hombre le dice, aquí hay agua, ¿qué dificultad hay para que me bautice? Ninguna, y lo bautizaron y siguió su camino con inmensa alegría. Hay como una especie de proceso de pastoral de evangelización, cómo hacer que alguien conozca toda la gracia de Jesús. Eso está en la primera parte, se nos da como una especie de modelo de evangelización. Pero Juan aquí en el capítulo 6, que estamos leyendo el discurso del pan de vida, nos propone algo todavía más profundo. Si lo anterior ya era bastante importante, lleno de la fuerza del Espíritu, porque hay que nombrarlo también, pues aquí Juan nos pone algo todavía más enriquecedor, diría yo. Dice aquí Jesús en su enseñanza en una sinagoga en Cafarnaún, está escrito en los profetas, todos serán instruidos por Dios. Entonces nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Todavía más profundo. Es decir, antes de ir a Jesucristo, la persona que conoce ya al Padre y lo ha escuchado, ese puede pasar a Jesucristo para seguir su instrucción, para conocer más profundamente. Y entonces es lo que nos relata aquí en pocas palabras. ¿Qué es lo que nos quiere decir hoy San Juan en este capítulo? Pues, queridos hermanos, si nadie puede ir a Jesucristo si no pasa primero por el Padre, pues algo hay que aprender de ahí. Primero hay que conocer al Padre y escuchar al Padre, y el que escucha al Padre ya puede ir a donde el Hijo. Nos pareciera que fuera como lo contrario. Primero conocemos a Jesucristo y después sí pasamos al Padre. Pues aquí nos dice, no, Señor, primero hay que conocer al Padre y escucharlo para poder pasar a donde el Hijo, para que Él nos pueda enseñar todavía más. Y entonces todos los que son instruidos por Dios, Dios a lo largo del tiempo, con la fuerza del Espíritu y con la gracia que emana de Él y con todo lo que ha hecho, hizo un pueblo. El Padre Todopoderoso ha hecho eso. Se ha construido, se ha hecho para Él un pueblo. El pueblo de los hebreos conocemos nosotros. Y a ese pueblo lo ha instruido a lo largo del tiempo.
Y ese pueblo ya conoce a través de los profetas, de la ley de Moisés, cuáles son los rasgos esenciales para conocer a Dios. Y por eso, después de conocer a través de la ley y los profetas cuáles son esos rasgos, los judíos decían: nosotros somos diferentes a todos los demás pueblos, porque ya conocemos a Dios. La cuestión es que se quedaron solo ahí. Como ya somos hijos de Abraham y Abraham fue elegido por Dios para hacer un pueblo con él, entonces se quedaron ahí. Se quedaron ahí y no escucharon lo que estaba en Moisés y los profetas. Moisés, antes de morir, recibió la promesa de que vendrá un profeta como él. No lo llamaban el esperado de los tiempos, pero como muy al margen, un Mesías parecido al rey David, lleno de poder y toda la cosa, pero poder humano, poder político, poder de ejército, para conquistar todo el mundo y hacer que el pueblo de Israel fuera el más grande de todos los pueblos de la tierra. Así lo pensaban. Entonces se quedaron ahí lastimosamente. Todo el que escucha a Dios, Dios lo va a uno instruyendo poco a poco. Desde pequeño, si yo narrara mi historia también, la personal, ahí rápidamente digamos algo. Desde niño, allá en la familia me contaron que yo era muy religioso desde niño. ¿Y eso cómo se hace? Pues aquí está. Dios lo va a uno instruyendo. Tengo esa experiencia. Desde niño yo he sido instruido por Dios. Llegué a mi adolescencia allá en el colegio, conocí a unos muchachos que vivían en el 20 de julio, me hice muy devoto del Divino Niño y allá empecé a conocer eso que ahora conozco más. Allá en una de esas Eucaristías, ya lo he dicho por acá, de esas campales cuando se hacían hace como 30 años, esas misas inmensas, el sacerdote dijo: esto es Jesucristo levantando la hostia. Yo había escuchado eso mucho tiempo, pero hasta ese día algo pasó acá y comprendí a Jesús en la Eucaristía. Antes no. Y eso que hice la primera comunión y todo lo demás, la familia no me descuidó en ese aspecto, pero no lo entendía allá en el corazón. Ya estudié después para ser sacerdote, estudié todas esas cosas que le enseñan allá uno de filosofías y teologías y estas cosas. Me enseñaron, por ejemplo, todo eso que se llama sacramento, pero alguna vez también lo cuento por ahí en los cursos, por allá en una parroquia, entendí que era sacramento en un ejemplo de vida muy sencillo. Una señora que llevaba un niño con una matica ahí en la mano y así entendía el sacramento. Porque a mediodía volvía la señora con el niño y el niño llevaba una matica de plastilina y la otra matica de verdad. Ahí entendí la cosa, cómo es que funciona, entendí más. Dios le va a uno dando esa enseñanza. Entonces Dios lo va instruyendo a uno poco a poco, poco a poco, le va iluminando por allá. Y entonces cuando ya uno recibe los elementos, por decirlo así, los iniciales, los que se requieren y que ya lo hacen a uno apto para acercarse a Jesús, uno después pasa a conocer a Jesús en todos estos aspectos, que yo creo que todos los que estamos aquí o los que nos están viendo, hemos tenido algo de eso. ¿Por qué algunos se alejan tanto de la iglesia? ¿Y por qué otros estamos como tan pegados y nos hace falta la Eucaristía, por ejemplo? Si nos cierran los templos, yo sufro. Pues porque no tengo al pueblo acá, pero no sufro porque tengo a Jesús aquí todos los días. Lo transmito, por lo menos así esté solo, pero tengo a Jesús aquí. Y no me duele tanto, como lo he escuchado en otros, que Padre, ¿cuándo va a abrir? Padre, ¿qué pasó, Padre? Y entonces algo nos hace falta cuando Jesucristo no está cerquita de nosotros, los que tenemos un poquito más de experiencia. Eso está aquí reflejado. Por eso, queridos hermanos, hoy San Juan nos dice: Dios hace todo un proceso de crecimiento interno. Primero Dios pone los elementos esenciales para que después escuchemos otros elementos fundamentales que nos vienen por su Hijo Jesucristo, porque la salvación viene por ese lado, por su Hijo Jesucristo. Pero antes hay que conocer qué es eso de religión, qué es eso de fe, qué es eso de rezar, o como decía San Pablo a una de sus comunidades en una de las cartas: a ustedes que hasta ahora están conociendo a Jesús, toca como a los niños
darle alimento desmenuzadito, como una compotica. Todavía no pueden comer alimento sólido. Y el alimento sólido ya viene cuando empieza a enseñar todo lo de Jesús. Pero primero hay que enseñar lo básico. Y eso es lo que va haciendo Dios a través de sus ángeles. Cuando hablamos de ángel en la Biblia no estamos hablando de esos que vienen con alitas del cielo. Ángel es un oficio, aquel que viene en nombre de Dios. Ángel puede ser un espíritu que viene del cielo con alitas y todo, pero también es cualquier persona de nosotros que le ayuda a otro en nombre de Dios a comprender algo que Dios quiere que entienda. De alguna forma, una palabrita, una enseñanza, un curso o alguna cosa, e incluso los acontecimientos feos de la vida también ayudan para el crecimiento. Pues todo eso es lo que utiliza el Padre para dar los primeros fundamentos, para ir construyendo un corazón que vaya entendiendo estas cosas y ya cuando esté listo, ahí sí puede conocer lo de Jesucristo. Lo de Jesucristo, que es por ejemplo lo que le pasa a algunos que están en otras iglesias cristianas. Han pasado por todo ese proceso, ya pasan por Jesucristo, pero en algún momento de la vida algunos de ellos empiezan a preguntarse, ¿y qué es eso que comen los católicos allá? Y algunos preguntan, y cuando entienden porque Jesús les regala esa enseñanza, por decirlo así, esa revelación, pues ya sabemos, terminan aquí. Pero primero hay que hacer una vueltica larga a veces. Pues queridos hermanos, es el proceso que nos regala hoy San Juan. Todos serán instruidos por Dios. Es decir, la fe es un regalo que viene del cielo. Y Dios mismo se encarga de esto. No se trata de ninguno de nosotros. Somos apenas unos pobres instrumentos en las manos de Dios. No somos los que, digámoslo así, incitamos la fe. No formamos la fe en nadie. Simplemente abrimos la boca, proclamamos y el resto del trabajo, ¿quién lo hace? Solo Dios. Como lo enseña también San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Dios escogió esa cosa llamada predicación, de lo más bajo que hay en el mundo, predicar. Pues a través de ese medio, Dios regala la fe, porque la fe nace de la predicación. Tiene que haber alguien que predique, pero el que predica no es el que regala la fe nace. Es decir, se pone algún ingrediente allí y Dios hace el resto del trabajo. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros conciencia, los que estamos aquí, los que vamos a evangelizar, los que estamos ayudándole a Dios en este proceso. Nosotros no hacemos nada, simplemente ponemos algunos elementos que Él nos da y el resto lo hace Él. El trabajo lo hace ¿quién? Dios. Recordemos que Jesucristo decía, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Yo hago lo que tengo que hacer y lo que tiene que hacer Jesús es poner todo su ser, toda su vida al servicio de Dios y Dios se encarga de hacer con eso lo que tiene que hacer. Eso lo vamos a ver el próximo domingo, que vamos a celebrar la fiesta del buen pastor a propósito. Y el buen pastor, ¿qué es un buen pastor? Pues el que da la vida por las ovejas. Eso es lo que hay que hacer. Eso se pone la vida a disposición de Dios y el resto lo hace ¿quién? Solo Él, solo Él. Por eso, queridos hermanos, no es tan fácil trabajar para Dios, porque hasta que uno no comprenda esto, hasta que no haga uno el proceso que hizo Juan el Bautista, que yo disminuya para que Él crezca. A veces el gran problema de la evangelización en todas las religiones, pero también nosotros las iglesias cristianas y también los católicos, es que a veces pensamos que el trabajo lo hacemos nosotros y queremos ver los frutos. Eso ya está en la Biblia y le pasó a los apóstoles. Allá las comunidades peleaban a ver quién era de Pablo, quién era de Apolo, quién era de Pedro, quién era de Cristo y empezaban las pugnas internas. Porque pensamos que el trabajo de la evangelización y de la salvación lo hacemos nosotros y no.
Apenas le estamos ayudando y muy al margen a Dios, simplemente muy al margen. Ponemos lo que tenemos que poner. Yo ahora, por ejemplo, hasta pena me da, simplemente pongo pan y vino ahí y hago así. El gran trabajo de todo el día mío es este. ¿Y quién hace el resto? Pero si no hay alguien que haga así, tampoco hay Dios. Perdón la expresión, pero... Entonces necesitamos poner el poquito que nos corresponde, porque Dios de eso se sirve para hacer todo lo demás. Entonces nos toca hacer ese trabajo de gran humildad. Simplemente, como le decía Jesús a los discípulos, si dijimos algo hoy o si hicimos algo, simplemente somos unos pobres siervos que teníamos que hacer lo que teníamos que hacer y ya, porque el resto lo hace Dios. Y eso a mí me parece una tremenda enseñanza que todos debemos aprender. Todo lo que podemos hacer en este mundo, pues queridos hermanos, el que puede respirar ahorita no es porque puede respirar, sino que Dios le regaló el don de la respiración, por decirlo así. Que pudo trabajar, dele gracias a Dios porque le dio la salud para trabajar hoy y llevar algo a la casa. Y así sucesivamente. O si no, nos vamos a crecer demasiado. Y cuando uno crece demasiado, retira a Dios, lo quita, lo saca de la ecuación, y por eso a veces no funcionan las cosas. Con mucha humildad toca decir, yo apenas hice lo que tenía que hacer y ya. El resto es de Él. Esto y muchas cosas más, entonces nos dice hoy la palabra de Dios. Si no ponemos ese poquito, pues no vamos a tener lo que dice aquí Jesús al final. Es que yo soy el pan que baja del cielo. Dios hace todo ese proceso para que nos acerquemos a Él, para que podamos degustar, para poder comer el pan de los ángeles, el pan que se come allá en el cielo. Eso es lo que hay que hacer acá. Eso lo hace Dios. Todo lo hace Él. Simplemente nosotros, y ojalá con mucho agradecimiento, todo lo que tenemos aquí, empezando por la existencia, porque yo siempre pregunto, ¿alguien pagó el tiquete para venir aquí? Esto es un regalo inmenso, pero inmenso, y hay que agradecerlo todos los días. ¿Alguien pagó para tener los familiares que tiene o los hijos que tiene? Todo eso es regalo de Dios. ¿Alguien le dijo a Dios, yo quiero un mundo así, se lo dio, ya estos son los planos? No, llegamos acá y ya todo estaba hecho. Eso hay que agradecerlo, pero con muchísima humildad, porque todos serán instruidos por Dios. ¿Para qué? Para poder comer el pan de vida. Y es que hasta ahora vamos aquí, es que el pan de vida termina cuando veamos a Dios cara a cara. Eso se dirá muchísimo más adelante, pero ahí vamos, de a poquito, instruidos por Dios, conociendo estas cosas. Por eso, queridos hermanos, mucha humildad delante de Dios. O como le dijo a Moisés, quítate las sandalias. Estás pisando terreno sagrado. Quítate las sandalias. Y eso nos toca hacer, ser instruidos por Dios. Es el mismo el que hace todo el trabajo. Nosotros hacemos un poquito más que nada. Bendito sea su santo nombre. Amén. Apoyados en Cristo resucitado, fundamento de nuestra fe, para dirigirnos al Padre, presentemos nuestra oración diciendo juntos, te rogamos, óyenos. Para que toda la Iglesia sea portadora con sus obras y su doctrina de la verdad de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Para que los gobernantes de las naciones sepan orientar por caminos de paz y de justicia a todos los países, buscando siempre lo que conduce verdaderamente al bien completo de los hombres, roguemos al Señor. Para que el misterio de Cristo muerto y resucitado ilumine y transforme nuestro mundo angustiado por el odio, la duda y la muerte, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que los enfermos, los impedidos y cuantos sufren
sientan la ayuda y el consuelo del Espíritu de Jesús, roguemos al Señor. Para que todos los aquí reunidos vivamos la realidad de la Pascua, renovados por la gracia del Señor resucitado, y llevemos a todos nuestros hermanos el amor y la paz, roguemos al Señor. Padre de misericordia, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo, renuévanos por su misterio de muerte y resurrección, y concédenos lo que te hemos pedido llenos de confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y oramos especialmente por Delfín Villamil, al cumplir 5 años de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.